Hoy quiero justificar aquí por qué el FMI o Fondo Monetario Internacional es el enemigo número uno en América Latina. ¿Qué países latinoamericanos han tenido hasta ahora contacto con el FMI o Fondo Monetario Internacional? ¿Cuáles han sido las consecuencias de estas relaciones peligrosas con este Fondo Monetario Internacional, que lo único que hace es destruir países a largo plazo? Vamos a ver casos muy importantes de problemas que han surgido en las relaciones peligrosas entre el FMI y algunos países latinoamericanos. Vamos a verlo. Las restricciones al crédito externo a las que muchas veces son sometidos los países en desarrollo de América Latina promovieron a lo largo de los años una estrecha y tormentosa relación entre la región y el Fondo Monetario Internacional, cuya intervención prestamista suele estar asociada a profundas crisis económicas, en especial desde la llamada década perdida de los 80 hasta la actualidad. En la mayoría de los casos, los sucesivos gobiernos liberales han aplicado, siguiendo las recetas del organismo, ajustes recesivos que recaen en la población y despiertan un descontento social que hace tambalear a la clase dirigente. Ecuador ha ingresado recientemente en el grupo de naciones que conocen en carne propia las consecuencias de asumir una deuda que se torna impagable y termina en una debacle financiera y una crisis social incontenible, aunque con economías muy dispares. Argentina, Haití, Bolivia y Venezuela han pasado por lo mismo. Es preciso también señalar que el FMI, a través de sus acuerdos Stand-by, el instrumento crediticio utilizado por el Fondo para países emergentes, otorga préstamos con tasas de interés más bajas que las que se consiguen en el mercado financiero privado, pero como contrapartida exige a los gobiernos aplicar reformas estructurales de la economía para reducir su déficit fiscal, bajo un estricto monitoreo de su directorio. ¿Cuáles han sido los resultados de esto en países latinoamericanos? Porque estamos viendo que el FMI siempre da un crédito a los países emergentes. ¿Forma esto parte de la guerra que se tienen entre los países más desarrollados y los países que están en vías de conseguir ese desarrollo? Venezuela, paquetazo más crisis. Caracazo. En febrero de 1989, el ya impopular gobierno venezolano de Carlos Andrés Pérez aplicó una serie de reformas económicas impuestas por el FMI, conocidas como paquetazo, a cambio de recibir un préstamo de 4.500 millones de dólares. La receta fue sin duda un cóctel explosivo. Los aumentos de la gasolina, el transporte público, los alimentos y otros productos de primera necesidad coincidieron con el congelamiento de los salarios. La bronca popular no tardó en eclosionar. Los primeros disturbios y saqueos de las calles comenzaron el día 27 de febrero en la ciudad de Guarenas, en el estado de Miranda, pero pronto se extendieron a lo largo y ancho del territorio venezolano. La respuesta de Andrés Pérez fue aplicar más violencia mediante las fuerzas de seguridad y el resultado, según cifras oficiales, más de 2.000 muertos, aunque el número de víctimas mortales se duplica de acuerdo a estimaciones no gubernamentales más independientes. Atención, porque no solo estamos hablando de medidas económicas que afectan a la población, sino que hay muertes que están bajo los pies del FMI y de sus políticas agresivas por dejar dinero. Es un poco lo que vemos con la Unión Europea y cuando se deja dinero por parte de la Comisión Europea a países que tienen problemas. Por ejemplo, en la crisis financiera de 2008, cuando se dejó el dinero a España, Portugal, Italia y Grecia. Cuando eso sucedió, las medidas gubernamentales contra la población no se hicieron esperar, en sanidad, en educación, en algo básico para el desarrollo tanto personal como profesional de las personas. Con lo cual el FMI está haciendo un poco la política del que deja dinero, una política en la que siempre hay condiciones para dejar una cantidad ingente de dinero. Vamos a pasar al lado de Argentina. ¿Qué sucedió en Argentina? La crisis de 2001 en Argentina es un reiterado ejemplo de que las recetas del organismo de crédito internacional en los países de desarrollo de Latinoamérica pueden terminar de la peor manera.
Tras la década menemista de corte neoliberal, la situación financiera y los problemas del endeudamiento externo se tornaron insostenibles en Argentina para el gobierno de Fernando de la Rúa, de 1999 a 2002, quien, a pesar de haber cambiado el contexto global, decidió mantener la convertibilidad. Un peso argentino valía $1. Para diciembre, el Fondo Monetario Internacional cortó el flujo de ayuda económica ante la inestabilidad financiera y la imposibilidad de pago del país. Las medidas de ajuste aplicadas hicieron lo propio y la declaración del llamado corralito, que implicó una restricción bancaria para el retiro de dinero en efectivo, terminó de encender la mecha. La escalada de violencia en las calles de Buenos Aires trepó a su punto máximo el 19 y 20 de diciembre, con la declaración del estado de sitio y una represión sin precedentes. 39 civiles muertos y más de 200 heridos. En cuestión de horas, de la Rúa abandonó la Casa Rosada en helicóptero y le sucedieron 4 presidentes en solo 11 días. A pesar de haber dejado un pésimo recuerdo en su paso por Argentina tras la crisis de 2001, el FMI volvió a invertir en la economía de Buenos Aires por pedido del gobierno de Mauricio Macri, quien en 2018 accedió a un crédito récord en la historia de la institución financiera, $57.000 millones. Quiero hacer un inciso aquí para que veáis que parece que le sobra el dinero al FMI. El Fondo Monetario Internacional lo único que hace es imprimir billetes que hagan falta. Es decir, ¿cómo puede ser que dejen $5.000 millones a Venezuela 15 años antes y que en ese momento en Argentina se dejen en 2018 $57.000 millones? No tiene ningún sentido, con lo cual la deuda que genera ese dinero del FMI es una deuda inventada por el propio organismo para sacar dinero de los países que, aunque seamos sinceros, aunque sea una tasa de interés baja, hay una tasa de interés en la que se tiene que devolver el dinero que te han dejado más un porcentaje que puede ser muy pequeño, pero con una cantidad como $57.000 millones, no somos tontos. Ahí hay que poner unos $6.000 millones más seguro. Con lo cual, lo que hace el FMI es intentar desestabilizar países que en un momento dado tenían la posibilidad de llegar a países desarrollados. Seamos serios, el FMI va de bueno, pero realmente lo que te está haciendo es coartar la libertad o la soberanía de un país como Argentina. Vamos a seguir. Después de haber aplicado un fuerte ajuste fiscal y monetario y aún sin poder controlar el preocupante nivel de inflación, la Casa Rosada tomó el camino del endeudamiento. En pocos meses Argentina se transformó en el país más comprometido de la región en ese sentido. Sus obligaciones de pago ya representan, según números oficiales, el 58% del Producto Interior Bruto. Con la economía cada vez más complicada y un aumento de la pobreza desde el 32 al 35,4% de la población en el primer semestre del 2019, Macri cayó derrotado en las elecciones primarias de agosto ante el candidato del peronismo, Alberto Fernández. Si bien el futuro presidente se definirá el próximo 27 de octubre, una fecha muy importante para saber el devenir de Argentina, el impacto en los mercados por el aumento de la desconfianza sacudió todos los indicadores económicos. Tras una brusca devaluación de la moneda local en agosto, la cotización del dólar trepó desde los 42 a los 59 pesos. El gobierno tomó una serie de medidas de control cambiario y propuso postergar los vencimientos de pago con el FMI. Sin haber podido alcanzar las metas monetarias, fiscales y de reservas exigidas por el organismo, la relación comenzó a fracturarse y el desembolso de $5.400 millones que esperaba Macri para septiembre quedó trunco. Mientras tanto, el FMI fue tajante. El futuro de ese acuerdo se discutirá después de los comicios. Que organismos como el FMI quieran el bienestar para la ciudadanía es, como se dice en inglés, bullshit. O sea, que no es algo que podamos tener en consideración. Es una mentira o algo que se inventan para intentar hacer ver que el FMI no es tan malo, pero vemos que el FMI coacciona, coarta la soberanía, la libertad de la soberanía de un país y coacciona a los presidentes para que hagan lo que el FMI quiere. Pero ¿quién hay detrás del FMI? Siempre estamos pensando en el FMI como una organización, pero dentro debe haber alguien que se beneficia de ello. El FMI actúa como una empresa de crédito. El caso de Bolivia también es sangrante. En abril de 2003, Bolivia accedió a una línea de crédito de $124,5 millones por parte del FMI.
que se incrementó luego a un total de 248 millones de dólares. Aplicando una serie de medidas económicas de austeridad más la privatización de varios recursos estatales, el gobierno de Ignacio Sánchez de Lozada intentó avanzar en un plan para exportar gas a Estados Unidos a través de Chile, iniciativa que terminó de calentar el clima de ebullición social que ya se vivía. En octubre de ese mismo año, un levantamiento popular en la ciudad de El Alto acabó en represión. Al menos 63 personas murieron, mientras que otras 400 resultaron heridas. Las protestas y una huelga general desencadenaron la renuncia del gobierno del Movimiento Nacional Revolucionario, y los dirigentes campesinos y sindicales que encabezaron la revuelta responsabilizaron al FMI y a sus exigencias para otorgar ese préstamo como uno de los factores que provocaron la crisis. Aprendemos de las experiencias que encaramos en cada país, dijo el portavoz del organismo, Tom Dawson. Es curioso, ¿no? Vamos a hacer un inciso aquí para comentar este tema porque ha salido el nombre de Estados Unidos a la palestra. Era una condición del FMI que Bolivia enviara gas a Estados Unidos a través de Chile a un precio módico para recibir dinero del Fondo Monetario Internacional. ¿Era ese el plan hacia Bolivia en 2003? ¿Un plan que costó vidas también? Todos los planes del FMI han costado vidas y, sabiendo eso, con lo que sucedió ya en Venezuela en 1989, siguen dando créditos con las mismas condiciones a los países que ya no poseen la soberanía. No poseen el poder decisorio de sus propios ciudadanos. Es decir, aquí vemos claramente que la democracia es algo que se han inventado los sinvergüenzas, porque el tema es que tú votas a un candidato, pero ese candidato está supeditado a que el FMI le deje dinero a través de unas decisiones impopulares que tiene que tomar en contra de la población. Algo que cuesta manifestaciones y protestas, represión y muertos. Vamos a pasar al último país que ha sufrido las consecuencias del FMI o que las está sufriendo en este momento, que es Ecuador. Ecuador y su paquetazo. Tras acceder a Ecuador a un crédito del FMI por más de 4.200 millones de dólares en marzo de 2019, el gobierno de Lenín Moreno decidió el pasado 2 de octubre una serie de medidas económicas que apuntan, de acuerdo a la Organización Internacional Financiera, a proteger a los pobres y los más vulnerables. Con una deuda externa que para marzo de 2019 superaba los 37.000 millones de dólares, una economía dolarizada, el presidente anunció que se pondría fin a los subsidios a los combustibles, cuyas tarifas se elevaron en un 123%. Moreno pretende avanzar además con un proyecto de reforma laboral que prevé una marcada quita de beneficios para los trabajadores, como por ejemplo la reducción de vacaciones por los empleados estatales, una rebaja del salario del 20% en los contratos ocasionales, es decir, temporales. Los anuncios despertaron una huelga del transporte y levantamientos populares que incluyeron disturbios y saqueos en varias ciudades del país, incluyendo Quito y Guayaquil. Como consecuencia de estas manifestaciones, el pasado jueves, el mandatario decretó el estado de excepción durante 60 días para garantizar la seguridad del país. Un día después, el FMI apoyó las medidas, aduciendo que su objetivo es fomentar un crecimiento sólido e inclusivo, pero la conflictividad continúa aún luego del levantamiento del paro. ¿Qué cara más dura tiene el FMI o Fondo Monetario Internacional, verdad? Nos dicen que lo que quieren es un crecimiento sostenido y sólido de la economía. ¿Y qué pasa con la gente? ¿Qué sucede con las familias? Esto debería ser un levantamiento social a nivel mundial porque nos lo hacen en todos los sitios. En Europa se llama Unión Europea. En América Latina se llama Fondo Monetario Internacional. Y en otros países del mundo seguro que tienen algún tipo de organización que deja créditos a países para destrozar la vida de las familias de manera indignante. Pero hay más. ¿Por qué existe este Fondo Monetario Internacional y qué es lo que realmente están buscando para destrozar y saquear países así? Repasando estos casos de mayor o menor impacto socioeconómico en América Latina, se impone una pregunta. ¿Hubo alguna intervención exitosa del Fondo Monetario Internacional en el continente americano? Para el historiador argentino especializado en los países de la región y su relación con los Estados Unidos, Leandro Morgenfeld, para hablar de éxito hay que analizar primero cuáles son los objetivos de quién y para qué. El FMI, dice el señor Morgenfeld, sobre todo en los últimos 25
a 30 años fue el instrumento de defensa de los intereses de las grandes corporaciones de Estados Unidos y los demás países del G7, especialmente los europeos. Un factor común en las economías de la región que recurren al FMI es que, a pesar de obtener millonarias sumas de dinero, terminan con problemas de liquidez, lo que permite inferir que la asistencia financiera no cumple los objetivos o bien termina en otros destinos. En general, dice el señor Morgenfeld, los gobiernos acaban con problemas de liquidez porque, a pesar de lo que dicen los estatutos formales del fondo, en muchos casos, como en el de Argentina, el dinero que proviene del organismo se utiliza para financiar la fuga de capitales. Esto deviene en un cuello de botella externo de falta de dinero, que termina en general en un ajuste vía devaluación, como suele suceder en mi país. El señor Morgenfeld es argentino. Morgenfeld recuerda que durante el menemismo de los años 90, Argentina era presentada como uno de los alumnos preferidos del FMI porque había seguido a pie juntillas sus recetas. Cuando estalló la crisis de 2001, el Fondo Monetario Internacional fue muy cuestionado en su legitimidad y la estrategia de esa institución financiera años más tarde fue presentarse como una institución distinta que había aprendido de sus errores del pasado. Sin embargo, el especialista argentino insiste en que la realidad niega esa premisa. Más allá de ciertos matices, se nota que las condiciones de achicamiento del gasto y reducción del sector público continúan de la misma manera, porque el FMI no es un organismo neutral técnico que pretenda sanear las economías, sino que responde a los intereses de los países potencia, principalmente Estados Unidos. Lo hemos visto, ¿verdad? El tema del que el Fondo Monetario Internacional recoja ese dinero, esa deuda de los países latinoamericanos es para que lleguen a sus distintas corporaciones y ese imperialismo económico que se está sucediendo en la zona durante muchas décadas ya. El que no lo vea es ciego. Es decir, no se puede mantener todavía la idea de que el Fondo Monetario Internacional quiere estabilidad financiera en la región en base a dejar dinero a una tasa de interés baja. Porque si quisieras dejarlo de manera altruista para intentar reflotar las economías de los países latinoamericanos, no pondrías tasa de interés, es decir, una tasa de interés 0%. Pero es que el caso de que Estados Unidos entre en la palestra está claramente definido en Bolivia, cuando en 2003 se dejó exportar el gas hacia Estados Unidos desde Chile, una de las condiciones prioritarias para que el Fondo Monetario Internacional dejara todo ese dinero a Bolivia. Es una coacción, un chantaje y una asquerosidad que se está haciendo a Latinoamérica y que está saqueándola de una manera repugnante. Muchas gracias a todos por haber visualizado el vídeo. Ya sabéis, podéis darle a like, suscribiros, también por supuesto podéis compartir el vídeo con vuestros amigos en redes sociales y lo más importante, podéis comentar vuestras teorías u opiniones en los comentarios abajo del vídeo. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.